En el Salón Oficial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, estalló de repente un acontecimiento de tal magnitud que dejó al mundo entero boquiabierto. Aquel informe, presentado por el prodigio económico educado en Harvard, Brian Thompson, sumió de inmediato a los académicos de todo el planeta en un estado de profunda perplejidad. Todo esto sucedía en vivo, en el escenario de la ONU, durante la selección del país modelo para el desarrollo económico equilibrado global. El ganador final no fue Estados Unidos, no fue Alemania, y mucho menos China. Fue Colombia. Este desenlace superó las expectativas de todos. En ese informe de los economistas de la ONU yacía enterrada una leyenda increíble sobre la nación cafetera. Ahora, permítanme desvelar esta verdad oculta. Soy Brian Thompson, graduado con un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard y actual funcionario del ECOSOC. Lo que he vivido hoy es simplemente inverosímil. Para entenderlo, debemos situarnos en el contexto, el año 2025. La economía global había caído en un caos absoluto. Estados Unidos y China habían desatado una disputa comercial feroz, las barreras arancelarias eran tan altas que cortaban la respiración. Las naciones europeas, en un intento desesperado por proteger sus industrias, levantaron muros comerciales sin precedentes. La riqueza de las grandes corporaciones se acumulaba obscenamente, mientras que los países pobres caían en un abismo de desesperanza infinita. Numerosas naciones emergentes de África, el sudeste asiático y partes de América Latina habían sido excluidas radicalmente de la cadena de suministro global. El crecimiento económico estaba totalmente estancado. Lo más preocupante era que la grieta de la desigualdad se expandía vertiginosamente, la distancia entre los países ricos y los rezagados se alargaba cada día. El desequilibrio económico mundial había llegado a un borde peligroso. Ante tal anarquía, la ONU activó el Plan de Equilibrio Mundial, una iniciativa cuyo objetivo era restaurar la equidad en la economía global. Esta es la operación de renacimiento más grande de la historia. Esta mañana, el vicepresidente Johnson me llamó urgentemente a su oficina. Al entrar, vi que su escritorio estaba sepultado bajo una montaña de complejos indicadores económicos, gráficos de distribución del PIB global, análisis de flujos comerciales, informes de inversión. Cientos de documentos esparcidos en desorden. Dr. Thompson, usted conoce bien la situación. El mundo avanza a tientas en una niebla espesa, el tono del vicepresidente estaba cargado de una preocupación pesada. Sus ojos cansados revelaban la urgencia del problema. Mire estas cifras. El desequilibrio de la economía mundial ha alcanzado el peor nivel de la historia. El vicepresidente señaló un gráfico y continuó: actualmente, los países desarrollados monopolizan más del 80% de la riqueza global. Los más de 150 países restantes se reparten menos del 20%. Si esta situación persiste, no solo tendremos problemas económicos, sino que se desatarán agitaciones políticas y un caos social incontrolable. Asentí, comprendiendo la gravedad, pero en mi interior surgió una sensación de agobio ante la magnitud del dilema. Le encargo ahora la redacción del informe de investigación base para el Plan de Equilibrio Mundial. Encuentre la verdadera causa del desequilibrio económico actual y diseñe una ruta potencial de desarrollo sostenible para los países en vías de desarrollo. El informe debe ser integral. El vicepresidente hizo una pausa y me miró con un semblante aún más serio. Dr. Thompson, esto no es un simple artículo académico. Este documento será la clave de la política de la ONU para la próxima década. El destino de miles de millones de personas podría depender de sus observaciones y sugerencias. Aquella responsabilidad me dejó momentáneamente paralizado. Involucraba el entrelazamiento de cientos, miles de variables, parecía una tarea imposible. La complejidad de la economía mundial superaba cualquier previsión. Cada país tiene su propia forma de gobierno, tradiciones culturales y condiciones de recursos. Destilar un camino universal aplicable a todos los países en desarrollo era como intentar descifrar el enigma más complejo de la Tierra. Al ver mi cara de desconcierto, sin saber por dónde empezar, la mirada del vicepresidente se volvió hacia la ventana y lanzó una pregunta inesperada: a propósito,
entre nuestros Estados miembros, ¿existe algún ejemplo de un país que haya pasado de ser uno de los más pobres y necesitados de ayuda a convertirse rápidamente en uno que ayuda a otros? Si existiera tal nación, sería fascinante. Piénselo, un lugar que antes dependía totalmente de la asistencia internacional. Un lugar que no solo logró su independencia, sino que ahora extiende la mano para sacar a otros países de la pobreza. Si tal caso existiera, ¿no sería el mejor modelo de éxito? La pregunta llegó tan de improviso que me quedé atónito. Aunque no fue una orden directa, las palabras del vicepresidente se grabaron en mi mente como un hierro candente. En este vasto mar de tareas, quizás en esa pregunta se escondía el rayo de luz que debía perseguir. Esa intuición fue como el disparo de salida para este proyecto gigantesco. Sentí que debía resolverlo a toda costa. Desde ese día, me dediqué en cuerpo y alma a la recopilación de datos. La extraña pregunta del vicepresidente daba vueltas en mi cabeza sin cesar. ¿Realmente existe un país que pasó de ser un receptor crónico de ayuda a ser un benefactor? En la larga historia de la humanidad, ¿es posible tal transformación radical? Mi equipo y yo, enfrentados a este tema borroso, decidimos que el método más efectivo era excavar en busca de muestras de éxito. Si tal milagro existía, sería el manual perfecto para resolver el enigma del desequilibrio mundial. Usando la pregunta del vicepresidente como nuestra única brújula, nos pusimos manos a la obra. Comenzamos a revisar los archivos de ayuda de la ONU y el Banco Mundial de las últimas décadas, examinando la situación de innumerables naciones. Esa enorme base de datos contenía registros detallados de toda la asistencia internacional desde 1945. Cada préstamo, cada programa, cada evaluación de impacto estaba cuidadosamente preservada. Pasamos días sin dormir, revisando uno por uno. Organizamos hojas de cálculo de Excel detalladas, periodo de ayuda, monto, velocidad de crecimiento económico, estado actual, etc. ¿Qué hay de Vietnam? Aunque logró un salto económico admirable, renaciendo de las ruinas de la guerra, todavía recibe asistencia. Su manufactura se expande y las exportaciones suben, pero el ingreso per cápita sigue siendo bajo, requiere apoyo internacional continuo. ¿Y qué tal Israel? Esa leyenda de Oriente Medio, con tecnología de punta y fuerza militar, sigue siendo un receptor de ayuda. Estados Unidos inyecta miles de millones de dólares en asistencia militar y económica cada año hasta el día de hoy. Revisamos Tailandia, Malasia, Indonesia. Incluso aquellos tigres asiáticos de rápido crecimiento. El resultado era tristemente similar, aunque lograron progresos económicos notables, ninguno se había desprendido completamente de su identidad de receptor para transformarse en un exportador neto de ayuda. Lentamente, caí en la desesperación. Pasó una semana, 2 semanas, y nuestra búsqueda fue infructuosa. ¿Se habría equivocado el vicepresidente? Tal vez ese país no existe. Quizás era solo un sueño hermoso imposible de realizar en la realidad. La larga historia de la ayuda internacional parecía seguir un patrón inmutable: el donante siempre es donante, el receptor siempre es receptor. Cuando miraba la pantalla de la computadora con un suspiro, a punto de desechar esta línea de pensamiento, de repente, la palabra Colombia captó mi atención. Era una nación sudamericana conocida por su turbulenta historia de violencia y narcotráfico en el siglo XX. Mi conocimiento detallado sobre la historia de Colombia era limitado, solo sabía vagamente que había superado una época de terror para lograr cierta estabilidad. No era muy optimista, pero como si estuviera hechizado, comencé a profundizar en los archivos de ayuda de Colombia. Quizás, como los demás, seguiría siendo un país receptor. Abrí la carpeta de datos de Colombia y leí los números palabra por palabra. ¿Qué es esto? Cuanto más leía, más descubría que su patrón era radicalmente diferente al de otros países. No tardé en toparme con una realidad increíble. Un territorio que en los años 80 y 90, en medio de la guerra de los cárteles y el conflicto armado interno, era considerado casi un estado fallido, con tasas de homicidio escalofriantes y una economía aislada. Un país que recibió miles de millones de dólares en asistencia bajo programas como el Plan Colombia. Y sin embargo,
En poco más de una generación, para el año 2030, ya había ingresado al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, convirtiéndose en un donante avanzado reconocido internacionalmente. Verifiqué esos datos una y otra vez porque era demasiado asombroso. Desde mediados del siglo XX y agudizándose en los 90, dependieron de la ayuda de Estados Unidos y organismos internacionales, lucha contra narcóticos, fortalecimiento institucional, asistencia humanitaria para desplazados. Pero desde la década de 2010, la dependencia comenzó a reducirse drásticamente. En los 2020, entraron en las filas de los proveedores de cooperación técnica, y para el 2040 eran uno de los principales contribuyentes de ayuda internacional en biotecnología y seguridad alimentaria. Al final del informe, una frase impactante: Colombia es el único caso en el mundo en desarrollo que pasó de ser un receptor crítico de ayuda humanitaria y militar a convertirse en un contribuyente avanzado de ayuda global. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis dedos temblaron. Esto trascendía lo que la gente llamaba el milagro colombiano. Esa descripción superficial no hacía justicia a un evento único en la historia humana. ¿Lo encontré? La única evidencia real que buscaba el vicepresidente Johnson. Mi informe apenas comenzaba a escribirse en mi mente. Tenía en mis manos la llave capaz de subvertir el mundo. Tras dar con este ejemplo de éxito sin precedentes, estaba convencido de que debía ser el centro del plan de equilibrio mundial. Pero no bastaba con encontrar el ejemplo, debía entender las razones concretas y los pasos del éxito de Colombia. Ese secreto debía estar enterrado en el arduo camino que recorrieron. Comencé a analizar con más detalle la trayectoria de crecimiento de Colombia. Desde su época agraria y cafetera, pasando por la oscuridad del narcoterrorismo, hasta convertirse en la potencia biotecnológica de hoy. Cada periodo tenía su planificación y medidas especiales. Finalmente, llegó el momento de asistir a la reunión oficial para compartir mis hallazgos. Esta sería la batalla clave que decidiría el éxito o fracaso de mi perspectiva. El salón estaba lleno de los pilares de la economía mundial, élites de Cambridge, Yale, Sciences Po. La habitación estaba abarrotada de cerebros brillantes. Cada uno era un maestro en su campo, con décadas de investigación y enormes contribuciones académicas. Presentar mis ideas ante estos pesos pesados internacionales me ponía nervioso, era imposible no estarlo. Subí al podio con el corazón palpitante, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Respiré hondo y comencé mi presentación. Señores, la responsabilidad actual de las Naciones Unidas debe cambiar radicalmente. Mi voz resonó con fuerza en la sala. Hasta ahora, nuestra forma de ayuda ha sido solo un tratamiento de emergencia, trucos a corto plazo para tapar agujeros. No se trata de caridad compasiva lanzando comida y dinero, sino de ofrecer una ruta de autofortalecimiento para que las naciones produzcan su propio sustento. La pregunta es, ¿qué usamos como referencia para construir esa ruta? Hice una pausa, escaneando los rostros en la sala. Aquí mismo. En la historia de la humanidad, solo hay un lugar que ha recorrido este camino por completo. Encendí la pantalla y mostré los datos de Colombia. Esos gráficos claros mostraban una curva de crecimiento que hacía contener el aliento. Esa es Colombia. El único caso que pasó de ser un país estigmatizado por la violencia y el subdesarrollo en los 90, a ser miembro donante de la OCDE. Debemos desglosar su experiencia integralmente, desde su estrategia económica hasta su marco social, e incluso su cultura corporativa. Mi propuesta innovadora silenció a la audiencia. Algunos académicos asentían, pero otros mostraban escepticismo. En ese silencio tenso, se escuchó el arrastrar de una silla en el fondo de la sala. William Smith, economista senior graduado de Cambridge y asesor especial, se puso de pie abruptamente. El profesor Smith es una figura líder en la teoría de la economía del desarrollo, con más de 40 años de investigación acumulada. Un gigante académico. Esto es absurdo. El rostro de Smith estaba rojo de ira. Dr. Thompson, ¿nos está tomando el pelo? Quiere que tiremos a la basura décadas de marcos de ayuda y nos olvidemos de los países pobres que pasan hambre ahora mismo. Su voz subía de tono, furiosa.
Nuestra urgencia actual es ver cómo corregir el egoísmo de las potencias occidentales. El proteccionismo de Estados Unidos, los subsidios europeos, las prácticas comerciales de China. Esas son las raíces del problema. Smith me señaló con el dedo, sus palabras retumbando en la sala. No traiga el caso aislado de un país latinoamericano que tuvo suerte para enturbiar esta reunión crucial. Dr. Thompson, ¿cómo puede esa anomalía, surgida bajo la sombra de la intervención estadounidense y la lucha contra las drogas, convertirse en un modelo universal? Es solo una coincidencia histórica. El ambiente en la sala se congeló. El prestigio de Smith y su feroz contraataque hicieron dudar a los demás. El joven retador de Harvard contra el guardián veterano de Cambridge. Nuestras miradas chocaron en el aire, sacando chispas. En ese instante comprendí que esto iba más allá de un debate académico. Mi camino estaba lleno de espinas. Esto era una confrontación inevitable entre las fuerzas que defendían el viejo orden occidental y los impulsores de un nuevo camino basado en datos. Smith simbolizaba los intereses que habían controlado la dirección de la ayuda internacional durante décadas. La reunión se disolvió sin avances. Arrastré mi pesado corazón de vuelta al laboratorio. Las palabras de Smith resonaban, quizás soy demasiado ingenuo. Quizás el éxito de Colombia fue solo producto de las circunstancias especiales del Plan Colombia y la geopolítica de los 2000. Sin embargo, me negué a rendirme. Smith tenía razón en que la gente necesita ayuda ya, pero yo sabía que dar pescado no basta, hay que enseñar a pescar. Y estaba convencido de que el mapa y la brújula para esa enseñanza estaban en las huellas de Colombia. Me conecté nuevamente a la inmensa base de datos de Harvard. Busqué con palabras clave como reconstrucción post-conflicto, resiliencia colombiana, innovación en Medellín. Tras días sin dormir, un informe de un famoso historiador captó mi atención. Analizaba el progreso de Colombia desde múltiples dimensiones. El informe comenzaba con la trágica situación de Colombia a finales del siglo XX. Miré los números y contuve el aliento. En los años 90, las tasas de homicidio eran las más altas del mundo. Ciudades enteras controladas por carteles. Millones de desplazados internos. La infraestructura era precaria, las carreteras de montaña eran trampas mortales y la red eléctrica fallaba constantemente por atentados. La economía estaba aislada, dependiendo de la exportación de materias primas básicas y manchada por el dinero ilícito. El informe detallaba la vida cotidiana, el miedo a los secuestros, las pescas milagrosas, la falta de oportunidades para los jóvenes que terminaban reclutados por grupos ilegales. Al ver solo estos números, cualquier experto habría sentenciado que este era un caso perdido. Esto era exactamente lo que Smith usaría para decir que solo la ayuda masiva de Estados Unidos evitó el colapso. Pero al pasar la página, apareció la curva de crecimiento increíble. Desde la década de 2010 y 2020, la transformación fue total. La revolución de la infraestructura 4G y 5G, que conectó las montañas. La transformación de Medellín en el Valle del Software y luego en el centro global de la biotecnología. El paso de una economía extractiva a una economía del conocimiento basada en la biodiversidad. Sin embargo, también vi los problemas estructurales actuales. Envejecimiento de la población, sí, Colombia también envejeció, la desigualdad persistente, la informalidad laboral. Smith podría argumentar que Colombia está a punto de chocar contra un muro. Pero seguí leyendo y encontré la clave, el patrón oculto. En la historia de Colombia, cada vez que golpeaba una tormenta económica o social, curiosamente, usaban su mayor debilidad como punto de apoyo para un progreso mayor. En los 90, ante la crisis de seguridad, no se militarizaron ciegamente, reformaron sus instituciones y crearon un sistema judicial resiliente. Ante las inundaciones devastadoras de La Niña en 2010 y 2024, en lugar de solo pedir caridad, desarrollaron la infraestructura adaptativa más avanzada del trópico. Ante la crisis energética por sequías, se convirtieron en líderes mundiales de hidrógeno verde y energías renovables no convencionales. Esa era la verdad. La fortaleza de Colombia no radicaba en tener pocos problemas,
sino en su capacidad de resiliencia adaptativa. Cada crisis no era el fin, sino el inicio de una nueva oportunidad. Cuando llegaba la tormenta, la sociedad entera entraba en un estado de minga, trabajo colectivo, enfocando su ingenio en sobrevivir y avanzar. Esa capacidad de recuperación, esa berraquera, tenacidad, era el arma secreta. Esto derribaba mi visión anterior. Colombia no era una excepción afortunada, sino un colectivo tenaz con una capacidad única para resolver problemas. Pero me faltaba algo. ¿Qué impulsa esa berraquera? ¿Qué hay en el fondo? Decidí buscar al profesor Alejandro, la máxima autoridad en estudios sociales latinoamericanos en Harvard. Un hombre que había vivido la transformación colombiana. Fui a su oficina. El profesor, un anciano de cabello blanco y sonrisa amable, me escuchó. Doctor Thompson, dijo Alejandro, usted tiene el contorno, pero le faltan los detalles. Su investigación es sólida en números, pero ignora el alma del asunto. El profesor me miró fijamente. El milagro colombiano, antes que en medidas económicas, nace de su carácter nacional único y su conciencia colectiva. La solidaridad criolla. ¿Carácter nacional? Me pareció poco científico. El profesor sonrió. Doctor, ¿sabe cuánta gente salió a ayudar cuando la avalancha de Mocoa o el terremoto del eje cafetero? Miles. Nadie los obligó. La gente humilde cocinaba en las calles para los vecinos. Eso es la solidaridad. El profesor se levantó. Mire, en Colombia tienen un dicho, donde comen dos, comen tres. Esa mentalidad simple explica por qué sobrevivieron a décadas de conflicto y crisis. Cuando el Estado fallaba, la comunidad se sostenía. Durante la pandemia y los paros nacionales, vimos las ollas comunitarias. La gente compartiendo lo poco que tenía. Esa red de seguridad social informal es más potente que cualquier subsidio del FMI. Doctor Thompson, concluyó el profesor, esa es la fuerza detrás del milagro. No son políticas frías, es el calor humano. Ante la crisis, no huyen, se juntan. Eso es lo que deben aprender los países en desarrollo. Salí de allí conmocionado. Regresé a mi laboratorio y reuní a mi equipo, Sara, economía, Tom, estadística, y Emma, relaciones internacionales. Les expliqué el ángulo social. Sara, sorprendida, intervino, Brian, tu análisis cultural es brillante, pero los datos industriales recientes que acabamos de encontrar respaldan tu idea de una forma mucho más agresiva. Sara desplegó un mapa de la cadena de suministro global. Colombia ya no es solo una historia de éxito del pasado. Hoy, en el campo de la biología sintética y farmacéutica avanzada, Colombia tiene agarrado al mundo por el cuello. Sara señaló el centro del mapa, en el eje cafetero y Medellín. Una sola empresa colombiana, Bioandina, produce más del 60% de las enzimas sintéticas y precursores biológicos de alta gama del mundo. Sin estos compuestos, Pfizer no puede hacer medicinas, Monsanto no puede hacer semillas, y ni China ni Estados Unidos pueden garantizar su seguridad alimentaria. Tom añadió cifras, el PIB de Colombia es modesto globalmente, pero en el mercado de bioactivos, tienen el 71% de la cuota mundial. Emma, la experta en relaciones internacionales, lanzó la bomba, exacto. Esta es la llave que buscaba la ONU. Colombia es el escudo. Estados Unidos depende de ellos para su industria farmacéutica, China depende de ellos para alimentar a su población. Colombia tiene un escudo biotecnológico. Nadie se atreve a desestabilizarlos. Me quedé helado. ¡Qué ironía! Buscábamos un caso de caridad para enseñar a los pobres, y encontramos una superpotencia estratégica que mantiene a raya a los gigantes. Esto es enorme. Exclamé. Colombia no solo es inspiración, es el pivote estratégico que equilibra el mundo actual. Llegó el día del seminario final. El salón estaba a reventar. El vicepresidente Johnson presidía. William Smith me miraba con desdén desde la primera fila. Subí al podio. Señores, hoy no presento solo un caso de crecimiento.
Presento una estrategia para redefinir el equilibrio mundial. Mostré la curva de progreso de Colombia. De estado fallido, en los 90 a potencia biotecnológica, hoy. Expliqué la berraquera, la solidaridad social, y cómo convirtieron la biodiversidad en su mayor activo, pasando de exportar cocaína a exportar vida y salud. Smith se levantó furioso de nuevo. Puro sentimentalismo nacionalista. Sigue siendo un satélite de Estados Unidos. ¿Cree que un país de 60 millones de habitantes puede resolver los problemas de las superpotencias? Esta vez, yo estaba listo. Profesor Smith, gracias por su comentario. Pero mire la pantalla. Desplegué el mapa de la cadena de suministro de bioandina. ¿Qué es el éxito de Colombia? No es historia pasada. Es que hoy, si Colombia cierra el grifo de sus exportaciones biotecnológicas, la industria farmacéutica de Estados Unidos colapsa en 3 meses. La seguridad alimentaria de China entra en crisis en 6. Un silencio sepulcral llenó la sala. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lo sabe. Pekín lo sabe. Colombia ha logrado lo imposible, ser indispensable. Ha utilizado su ingenio para volverse un actor que equilibra las fuerzas unilaterales de las grandes potencias. Es el modelo perfecto de cómo una nación del sur global puede ganar soberanía real. William Smith se puso pálido. Su argumento de país dependiente se desmoronó ante la realidad del poder estratégico colombiano. Por lo tanto, concluí con voz firme, mi propuesta final para el Plan de Equilibrio Mundial es que la ONU designe oficialmente a Colombia como la zona demostrativa del plan. Que los países en desarrollo no copien a Estados Unidos o a China, cuyos modelos son irreplicables. Que aprendan de Colombia, cómo convertir la crisis en oportunidad, cómo usar la solidaridad social como motor económico, y cómo encontrar un nicho tecnológico para hacerse indispensables. El salón estalló en aplausos. El vicepresidente Johnson se levantó y caminó hacia mí con los ojos brillantes. Dr. Thompson, lo ha logrado. No solo encontró la respuesta, sino una posibilidad que jamás imaginamos. Desde ese día, el mundo miró a Colombia con nuevos ojos. Ya no como la tierra de narcos y violencia del pasado, sino como el socio estratégico indispensable. El milagro colombiano se convirtió en el libro de texto para el mundo. Y así, la verdad descubierta por un joven economista reveló cómo una nación, a fuerza de pura berraquera, pasó del abismo a la cima, convirtiéndose en el corazón que hoy equilibra el pulso de la economía global. Ese es el